A ver, bien, muy buenas noches con todos los participantes. Pues para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laimes, soy agrónomo de profesión y hoy día tenemos el curso de manejo de fertilizantes en cultivos agrícolas. Ya, sean bienvenidos a CONCIEP, que brinda pues capacitaciones, ¿no? De actualización de cursos, especializaciones, diplomados, entre otros. Por lo cual, pues me confirma, se logran visualizar la presentación y de la misma manera se logran escucharme el audio. A ver, por favor, licenciada, asesora académica, por favor, me confirma para dar el inicio. Bien, eh, pienso que sí se logra escuchar. A ver, hola, ¿me logran escuchar? Bien, a ver, me confirman, por favor, se logran escuchar el audio y de la misma manera se logran visualizar la presentación. A ver, licenciada, por favor, me confirma, se logra escuchar el audio. Bien, muchas gracias, licenciada. Entonces, de esta manera vamos a iniciar con el curso de manejo de fertilizantes en cultivos agrícolas. Ya sean bienvenidos todos. Carmen Beltrán, seas bienvenido al curso ¿no? Para iniciar el, ¿no? El curso de hoy día, ¿no? El manejo de fertilizantes en cultivos agrícolas. Y primero vamos a empezar hablando de la importancia de los fertilizantes en la agricultura. ¿Cuál es su importancia? Pues primero, la primera importancia de los fertilizantes en nuestra agricultura es el aumento de la productividad. ¿No? Tenemos rendimiento de los cultivos, calidad de los productos, entre otras, donde el rendimiento de los cultivos, ¿no? Los fertilizantes nos va a ayudar a aumentar los rendimientos de los cultivos, ¿no? Al proporcionar nutrientes esenciales que pueden estar ausentes o en cantidades insuficientes en el suelo, ¿no es cierto? Ya, entonces, eh, lo cual va a estar, ¿no? Prácticamente eh, va a ser un beneficio, ¿no? Para aumentar la productividad, ¿no? Y por otro lado, tenemos, ¿no? La calidad de los productos. O sea, vamos a obtener buena calidad del producto.
¿no? Entonces, la influencia de aspecto, o sea, va a influenciar, cuando hablamos de calidad, va a mejorar la calidad de los productos agrícolas, influenciando, ¿no?, los aspectos como el tamaño, el color, el contenido nutricional de los frutos y vegetales, en frutales, verduras, en todos los cultivos que podemos sembrar, ¿ya? Así es. Esos son los beneficios. Y también tenemos la sostenibilidad y salud del suelo. Entonces, donde vamos a hablar de reemplazo de nutrientes y mejora de la estructura del suelo. Y a medida que las plantas crecen, extraen nutrientes del suelo, pues los fertilizantes ayudan a reponer estos nutrientes, ¿no? Manteniendo la fertilidad del suelo. ¿Ya? Así es. Y tenemos la mejora de la estructura del suelo. Y algunos fertilizantes, especialmente los orgánicos, pueden mejorar la estructura del suelo, incrementando, ¿no?, su capacidad para retener agua y aire y promoviendo, ¿no?, una mejor salud de las plantas. Así es. Ya, muy bien. Seguimos. Ya, seguimos con la siguiente importancia de los fertilizantes. Y tenemos otro, la eficiencia del uso en la tierra. Entonces, dentro de ello vamos a hablar de lo que es la intensificación, ¿ya? Intensificación de la producción, donde se va a permitir una producción intensiva en áreas limitadas de tierra, ¿no? Por ejemplo, en las costas. En las costas todo lo que sobra es arena, ¿eh? Lo que sobra es arena. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza los fertilizantes, los sustratos, ¿no? Lo cual es crucial en un mundo con una población en constante crecimiento y tierras así es. Por otro lado, prácticamente optimización del uso, eficiencia del uso del terreno disponible, permitiendo a los agricultores obtener más producción por unidad de área. Así es, ¿ya? Muy bien. Y tenemos la contribución a la seguridad alimentaria, donde vamos a hablar de suministro constante de alimentos, ¿no? Y la estabilidad económica. Entonces, al aumentar la producción de cultivos, pues los fertilizantes contribuyen a asegurar un suministro constante y suficiente de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, es la importancia, es, ¿no?, el beneficio que vamos a tener. Por otro lado, vamos a tener estabilidad económica, donde la mejora en la producción agrícola reduce la dependencia de importaciones y puede estabilizar los precios de los alimentos, ¿no? De esta manera beneficiando tanto a agricultores como a consumidores, ¿ya? Así es. Entonces ahí tenemos eh, la importancia en contribución a la seguridad alimentaria. Y también tenemos otra importancia que es la mejora de la rentabilidad agrícola, ¿no? Entonces tenemos reducción de costo de producción, ¿no? O sea, al prácticamente al hacer un buen manejo de fertilización de los cultivos, pues los fertilizantes, costo de producción por unidad de producto. Y además, hablemos de ingresos adicionales, donde, ¿no?, donde los agricultores pueden obtener ingresos adicionales debido a mayores volúmenes de producción, ¿ya? Y mejores precios de mercado por productos de alta calidad. Así es. Ya hasta ahí, claro. Muy bien. Y tenemos otra de las importancias, lo que es la facilitación de rotación de cultivos. Vamos a hablar lo que es la diversificación agrícola y lo que es el equilibrio nutricional del suelo. Y cuando decimos diversidad, diversificación agrícola, vamos a hablar de los fertilizantes que permiten la rotación de cultivos y la diversificación agrícola, lo cual va a ser importantísimo para el control de plagas e enfermedades y la gestión de la salud del suelo, ¿ya? Y por otro lado tenemos lo que es el equilibrio nutricional del suelo. Entonces facilitan el mantenimiento de un equilibrio nutricional en el suelo,
de esta manera evitando ¿no? Lo que es la deblesión de nutrientes específicos que pueden ocurrir con cultivos continuos de un solo tipo. Así es. Muy bien. Seguimos. Tenemos después impacto en el desarrollo rural. ¿Ya? Impacto en el desarrollo rural. Entonces vamos a hablar de la generación de empleo. ¿Ya? Generación de empleo, infraestructura y servicios. ¿Ya? Primero vayamos por la generación de empleo, ¿no? Entonces, la mejora de la productividad agrícola no puede llevar a la generación de empleo en zonas rurales, tanto, ¿no? Directamente en la agricultura como en las industrias relacionadas. O sea, cuando decimos industrias relacionadas, prácticamente de empresas agroindustriales que derivan, ¿no? Que hacen derivados, por decir, se puede hablar derivados de trigo, de papa, ¿no? Como lo que son mm, ¿no? De plátano también, de chifles, entre otras, y ya esos son ya prácticamente industrias que están relacionadas con la agricultura o son industrias o en otras palabras, son empresas agroindustriales, ¿no es cierto? Eso es. Y por otro lado, tenemos otra importancia que es la infraestructura de servicios. Entonces, un sector agrícola próspero no puede estimular el desarrollo de infraestructura y servicios en áreas rurales, ¿no? De esta manera mejorando la calidad de vida de sus habitantes, ¿ya? Así es. Y tenemos la innovación y tecnología, ¿no? En donde vamos a hablar de la investigación y desarrollo, que el uso de fertilizantes pues impulsa la investigación y desarrollo en la agricultura, de esta manera fomentando la innovación en técnica de cultivo, tecnología de fertilización y prácticas sostenibles. Así es. Y tenemos la adopción de nuevas tecnologías, donde los fertilizantes modernos, junto con herramientas como los sensores de suelo y la agricultura de precisión, permiten, ¿no? A los agricultores eh, adoptar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de sus prácticas. ¿Ya? Así es. Seguimos. Y tenemos tipo de fertilizantes. Y cuando hablamos de tipo de fertilizantes, vamos a tener los orgánicos y los inorgánicos. ¿Ya? Vamos a tener orgánicos e inorgánicos. Primero hablemos de fertilizantes orgánicos. Pues los fertilizantes orgánicos, ¿no? Provienen de materiales naturales o biológicos, son prácticamente pues de una fuente de nutrientes para las plantas. Y algunos ejemplos comunes incluyen lo que es el estiércol, ¿no? Que son provenientes de animales como vacas, cerdos, aves, entre otras. Y contiene, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes en formas, ¿no? En formas orgánicas. ¿Ya? Así es. Ok. Y que se puede, ¿no? Librar, ¿ya? Se puede prácticamente, que se puede librar, ¿no? Lentamente a medida que se descomponen, ¿ya? Prácticamente el estiércol o lo que es la materia orgánica, ¿ya? Así es. Eh, y por otro lado, ¿ya? Por otro lado tenemos lo que es por otro lado tenemos el compost, ¿ya? El compost. Materia orgánica descompuesta de resto de cocina, de residuos verdes, como hojas y recorte de césped, y estiércol es rico en materia orgánica. Entonces, vamos a tener nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ya? Y también vamos a tener residuos vegetales, ¿ya? Residuos vegetales, en donde prácticamente vamos a hablar de restos de cultivos, ¿no? De las cosechas que hemos tenido, ¿no? Como paja, hojas caídas, entre otras, ¿no? Que se descomponen y liberan nutrientes al suelo a medida que se descompone, ¿ya? Así es. Entonces, ahí tendríamos prácticamente lo que es ¿no? Lo que son los fertilizantes orgánicos, ¿ya? Estiércol, compost, residuos vegetales. Y veamos
eh, lo que son las ventajas y las desventajas de los fertilizantes orgánicos. Ya, primero tenemos las ventajas de los, ¿no? de los fertilizantes orgánicos. Eh, Primero, ¿no? Va a mejorar la estructura del suelo, ¿no? Por lo cual aumenta la capacidad de retención de agua, aire y del suelo, ¿no? ¿Qué más? Fomenta la actividad microbiana. La microbiana son los microorganismos del suelo, ¿no? Que beneficia la salud del suelo y promueve la descomposición de materia orgánica, ¿ya? Además, liberan nutrientes gradualmente, ¿no? Y de esta manera reducen el riesgo de lo que es la lixiviación de nutrientes. Y entonces ahí tenemos las tres ventajas de los fertilizantes orgánicos. Y al darnos la mejora de estructura del suelo, fomenta la actividad microbiana y libera nutrientes gradualmente, obviamente nos va a mejorar nuestro cultivo. Nos va a mejorar el cultivo y vamos a tener mayor producción de nuestros cultivos. Así sea una pequeña huerta, ¿no? Una huerta familiar, puedo instalar tubérculos, verduras, entre otras, vamos a tener buena cosecha si de repente trabajamos con fertilizantes orgánicos. Y además es, ¿qué te puedo decir? Sostenible porque no vas a gastar. O sea, no vamos a comprar, no te vas a ir a una ciudad para que puedas comprarte nitrato de amonio, urea, fosfato diamónico, cloruro de potasio, entre otras. No. Entonces, eh, lo que vas a hacer es simplemente descomponer tu materia orgánica y tienes tu fertilizante orgánico. Pero también nos presenta desventaja de los fertilizantes orgánicos. ¿Qué tenemos? ¿No? Menor concentración de nutrientes. ¿Ya? Menor concentración de nutrientes, donde vamos a tener, ¿no? Que van a estar comparados con los fertilizantes inorgánicos, y su contenido de nutrientes que puede ser más bajo, ¿ya? Puede ser más bajo. Y por otro lado tenemos la descomposición lenta, ¿no? Entonces, la liberación de nutrientes puede ser más lenta y menos predecible, ¿ya? Eso es la desventaja. Además, ¿no? Pueden contener patógenos, ¿no? Que se manejan adecuadamente, ¿no? O sea, mejor dicho, si no se manejan adecuadamente, podemos tener patógenos, ¿no? Lo cual los fertilizantes orgánicos no pueden contener patógenos que podría afectar a las plantas. O sea, si nosotros no lo vamos a, de repente no vamos a hacer el manejo, el proceso de descomposición como debe ser, eh, prácticamente vamos a tener problemas con enfermedades, plagas en nuestro cultivo. Así es. Y ahora, bueno, eso sería en cuanto a lo que son los fertilizantes orgánicos. Y ahora sí es importante también conocer a los fertilizantes inorgánicos. En otras palabras, fertilizantes químicos, ¿no? Que se utiliza pues hoy en día en la agricultura convencional. Entonces, los fertilizantes inorgánicos son fabricados artificialmente mediante procesos industriales que contienen nutrientes en formas específicas y concentradas. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos comunes. Tenemos NPK, ¿ya? Lo que es el nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Ya? Entonces, pues los fertilizantes que tienen combinaciones específicas de estos macronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, ¿ya? Lo que es el NPK. Por otro lado, vamos a tener fertilizantes solubles. Y son formulaciones que se disuelven, o sea, que se disuelven ya fácilmente en agua y se aplican directamente a las plantas o al suelo. Y esos fertilizantes solubles puede ser el nitrato de amonio, por ejemplo, ¿ya? Así es. Y también vamos a tener los fertilizantes de liberación controlada. ¿Y cómo es eso? Ya, este tipo de fertilizantes son formulados para liberar nutrientes gradualmente durante un periodo de tiempo específico. ¿Ya? Así es. Y igualmente veamos las ventajas y desventajas de los fertilizantes químicos.
Ventajas. Tenemos concentración de nutrientes, ¿ya? Lo cual son ricos en nutrientes específicos esenciales para el crecimiento de las plantas. Y tenemos la acción rápida, ¿no? Lo cual se proporcionan una respuesta rápida y predecible en el crecimiento de las plantas. Ya, y tenemos la fácil de aplicar, o sea, es fácil de aplicar, o sea, no es como tal vez en materia orgánica o fertilizante orgánico es un poquito, hay que emplear más, mientras que el inorgánico es poco, ¿no? Por decir, si para ver las riquezas necesita mayor volumen de fertilizante orgánico, mientras que en lo orgánico es menor volumen. Eso es. Entonces, fácil de aplicar. Entonces, podemos aplicar de manera precisa y controlada, adaptándose a las necesidades específicas de las plantas. Así es. Y tenemos las desventajas de los fertilizantes inorgánicos. Y pueden, pues, alterar la acidez del suelo y algunos fertilizantes inorgánicos pueden aumentar la acidez del suelo ¿no? Y se utilizan si vamos a utilizar en exceso. Además, puede causar lo que es la lixiviación. Y si se aplica en exceso los fertilizantes químicos, pues los nutrientes pueden lavarse del suelo. Y de esta manera contaminar a las aguas subterráneas o a los ríos, riachuelos cercanas a la chacra. Así es. Y otra desventaja de los fertilizantes orgánicos es que son menos beneficiosos para la salud del suelo. ¿Por qué? Porque no mejoran la estructura del suelo ni promueven la actividad microbiana como lo hacen los fertilizantes orgánicos. Y la pregunta es, ¿los fertilizantes químicos serán sostenibles? Pues la respuesta es no. Y si queremos trabajar como una agricultura sostenible, y si somos productores orgánicos, o sea, tenemos que trabajar firme orgánico. Porque si trabajamos con fertilizantes químicos, no, o sea, no vamos o sea, prácticamente no estamos siendo amigables con el suelo, con el ambiente. Así es. Y ahora sí veamos principales nutrientes. ¿Ya? Principales nutrientes em, de lo que es de los fertilizantes que tiene. O sea, ¿cuáles, esos fertilizantes, qué es lo que trae? ¿De qué está compuesto? Pues aquí tenemos. ¿Ya? Entonces, las plantas, ¿no? Requieren varios nutrientes para su crecimiento, clasificados en macronutrientes y micronutrientes. Y tenemos primero los macronutrientes primarios. Ya, macronutrientes primarios. Tenemos nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Y en qué ayuda a la planta estos? Pues veamos de nitrógeno primero. Nitrógeno va a ser esencial para el crecimiento vegetativo y la formación de clorofila en las plantas, porque si no tenemos nitrógeno, prácticamente no, o sea, no, nuestra planta va a ser poco vigoroso, enana, no va a formar clorofila. Eso es. Y por otro lado tenemos lo que es el fósforo. Y cuando vamos a estar o vamos a trabajar con fósforo, ahí sí, va a ser importante para el desarrollo de las raíces en la floración. O sea, fósforo trabaja mayormente en desarrollo de las raíces en la floración. Y el potasio, pues ayuda en la resistencia a enfermedades en la regulación del agua. Así es, definitivamente. Ya, muy bien. Y tenemos los macronutrientes secundarios. Ya, o sea, sus secundarios. El calcio, magnesio, azufre. Ya, los tres serían los macronutrientes secundarios. ¿Ya? Y tendríamos los micronutrientes. Incluye el hierro, lo que es el manganeso, el zinc, cobre, molibdeno, boro y cloro. ¿Ya? Son los principales nutrientes que requiere la planta. Así es. Muy bien. Ahora sí hemos llegado a la parte de
¿no? A factores a considerar en la aplicación de fertilizantes. Y tenemos análisis de suelo, ya análisis del suelo. Entonces, antes de aplicar cualquier fertilizante, es fundamental realizar un análisis completo del suelo para determinar su contenido actual de nutrientes, lo que es el pH y otras características físicas y químicas. Y este análisis pues ayuda a identificar, ¿no? Deficiencias y exceso de nutrientes, para lo cual no se tiene que ajustar la dosis de fertilizantes según las necesidades específicas de cada tipo de cultivo. ¿Ya? Además, en análisis de suelo, em, tenemos que evitar, ya se tiene que evitar aplicaciones innecesarias que podría resultar un desperdicio de recurso, ¿no? De recursos de contaminación. O sea, cuando decimos de aplicar, ¿no? Aplicaciones innecesarias son, o sea, de más, o sea, sin hacer análisis de suelo. A veces nuestros agricultores que hacen, aplican por aplicar, o sea, no llevan análisis de suelo al laboratorio, simplemente fertilizan y ya. Y no es así, no se tiene que trabajar de esa manera. Es una mala práctica realizar eso. Ya, seguimos. Y también hablemos del tipo de cultivo. Entonces, cada cultivo tiene requerimientos nutricionales, así como nosotros, los humanos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos comer? Queremos comer pescadito, pollo, verduras, gamonada, lo que dicen, entre otras, ¿no? Porque eso es lo que es nuestro requerimiento nutricional. Que necesitamos proteínas, carbohidratos, lípidos, grasas, entre otras. Es lo mismo la planta. Entonces tiene sus requerimientos nutricionales específicos en diferentes etapas de su ciclo de crecimiento. Es decir, nosotros los humanos, cuando estamos niños o bebés, ¿de qué nos alimentamos? De leche. ¿Qué trae leche? Calcio. Ah, energía. Entonces, eso nos ayuda, ¿no? En nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Pero cuando ya estamos niños de 5 o 6 años, hay que comer hígado, ¿no? Para que no nos dé anemia, porque estamos en pleno desarrollo, ¿no es cierto? Hay que comer proteínas para estar fuertes, hay que comer fibra para tener energía, ¿no es cierto? Y cuando ya estamos de repente con 12, ¿no? 12 años, 15 años, ya vamos a comer carne, no sé, entre otras. Y así, lo mismo, su siglo nutricional de las plantas también va a ir, ¿no? Adaptado o eh, prácticamente relacionado con el siglo de crecimiento. ¿Ya? Entonces es importantísimo considerar las necesidades de nutrientes en cada etapa fenológica del cultivo, empezando, ¿no? Por la germinación, crecimiento vegetativo, floración y fructificación. ¿Ya? Así es. Después tendríamos la tolerancia del cultivo a diferentes niveles de fertilización y su sensibilidad a posibles efectos negativos de excesos, ¿no? De exceso de nutrientes. Así es. ¿Qué más? Veamos tipo de fertilizante, creo que ya lo hemos visto. ¿No? La elección, ¿no es cierto? La elección del tipo de fertilizante depende de varios factores, como la disponibilidad de nutrientes específicos que el cultivo requiere, ¿no? La velocidad de liberación de nutrientes, que puede ser rápida o lenta, la formación de aplicación más adecuada, que puede ser sólido, líquido, foliar, fertirrigación. Cuando decimos sólido son granulados, la urea, el fósforo, ¿no? Entre otros. Ahora, en líquido ya mayormente son en este, ya estas mismos componentes, pero en forma líquida, ya para foliar también. Y igualmente se puede aplicar lo que es mediante fertilización, que es bastante utilizado en empresas de agroexportación. Si hablamos de Perú, tenemos a Ica, ¿no? Que es una costa, y también por el norte, ¿no? Este, por Huaralto, parte arriba, ¿no? Camposol, por ejemplo.
que utilizan todo sistema de fertirrigación para fertilizar, ¿no? El riego y el fertilizante va, o sea, es distribuido mediante sistemas de tecnología de riego a todas las plantas y es localizado, va directamente a las raíces. Así es. Muy bien, y ahora veamos las dosis en método de aplicación, ¿ya? Las dosis y método de aplicación. Dosis es dosificar, cuánto vamos a aplicar, ¿no? Entonces, método, ¿de qué manera? ¿Cómo? Entonces, para lo cual tenemos que determinar la cantidad adecuada de fertilizante y el método de aplicación correcto, que va a ser crucial para maximizar la eficiencia y minimizar las pérdidas de nutrientes. ¿Ya? Entonces tenemos primero la dosis, ¿ya? Que está basada en las recomendaciones del análisis del suelo. Quiero decir, cuando nosotros llevamos el suelo, la tierra de nuestra chacra al laboratorio para, ¿no? Para que pueda analizar, el analista o el laboratorista te va a dar ciertas recomendaciones, va a interpretar tu análisis de suelo, tu ficha de análisis de suelo, va a interpretar y te va a decir, ¿sabes qué? Tu pH es tanto, te falta nitrógeno, te falta fósforo, entonces, conste a ello, tú también vas a dosificar según a las recomendaciones del análisis de suelo y las cantidades que vas a aplicar y las necesidades específicas de cada cultivo. Y una vez que tú ya sabes cuánto vas a aplicar, vendría método de aplicación, ya sea aplicación al suelo, fertirrigación, aplicación foliar o aplicación en bandas, ¿ya? Entonces eso ya va a depender de, ¿no? De cómo, prácticamente de cómo quieres trabajar. Así es. Muy bien, y tenemos clima y condiciones ambientales. ¿Ya? Clima y condiciones ambientales. Donde las condiciones ambientales, ¿no? Prácticamente son las condiciones climáticas que pueden influir en la eficacia y la eficiencia de los fertilizantes. Por decir, tenemos lluvia y riego. Entonces, la frecuencia y la cantidad de precipitación, que es igual a lluvia, el riego, que es, puede ser de río, de un manantial, de un puquial, de un reservorio, qué sé yo, van a afectar la lixiviación, ¿ya? Lixiviación de nutrientes del suelo. Así es. ¿Y qué más? La temperatura. ¿Y cómo influye la temperatura? Pues la temperatura puede influir en la disponibilidad de nutrientes y la actividad microbiana en el suelo. ¿Ya? Entonces, eh, mayormente altas temperaturas, ¿no? Altas temperaturas. ¿Por qué? Porque cuando decimos disponibilidad de nutrientes y cómo influye la temperatura, pues cuando hay demasiado calor, lo que va a pasar es que el fertilizante que tenemos se va a volatilizar, ¿no? Por alta temperatura, ¿ya? Se va a volatilizar. Eso es. De esta manera, o sea, no vamos a, se va a reducir nutrientes del suelo. Y esto pasa mayormente con fertilizantes químicos. Que tenemos la humedad, lo cual afecta, ¿no? La absorción y movilidad de los nutrientes en el suelo. ¿Ya? Así es. Y veamos la compatibilidad con otros insumos agrícolas, lo cual va a ser importante, ¿no? Considerar prácticamente la interacción de los fertilizantes como otros insumos agrícolas como pesticidas y herbicidas. ¿Ya? Así es. Ahí tenemos entonces fertilizantes y agroquímicos. Entonces, algunos productos no pueden interactuar negativamente, ¿no? Reduciendo su efectividad o aumentando el riesgo de fitotoxicidad para las plantas. ¿Y cuáles son los fertilizantes? Los fertilizantes son los que proveen nutrientes, ¿correcto? Muy bien.
¿Qué son los agroquímicos? Los agroquímicos son plaguicidas, herbicidas, en otras palabras, lo que son pesticidas, ¿no? Para controlar enfermedades, plagas, ¿no? Y para controlar las hierbas. Esos son los agroquímicos. Entonces, al hacer combinación de estas dos, prácticamente puede tener un aumento de riesgo de fitotoxicidad, donde los cationes y aniones ¿no? van a empezar a liberar gases, y lo cual es malo, ¿no? Malo para las plantas, y donde las plantas empiezan a ponerse amarillentos y finalmente incluso mueren. Ya se estresan, se vuelven amarillentos, se secan y no sabes por qué, por esa misma razón. Así es. Ya, y tenemos el impacto ambiental y sostenibilidad, donde la aplicación de fertilizantes no puede tener impactos significativos en el medio ambiente si no se manejan adecuadamente. ¿Ya? Lo que es la lixiviación, ¿no? La pérdida de nutrientes hacia las aguas subterráneas que puede contaminar fuentes de agua. ¿Qué más? Otro impacto, eutroficación. ¿Ya? ¿Han escuchado? Tal vez no. Eutroficación es el exceso de nutrientes en cuerpos de agua que puede provocar, ¿no? Floraciones de algas y daños ecológicos. Eso se conoce como eutroficación. Entonces, eso es, no queremos, o sea, no queremos, eh, ¿no? Aguas con algas, lo cual puede, si tenemos tal vez un sistema río tecnificado, puede obstruir, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el agua tiene que estar de calidad. O sea, debemos de contar con agua de calidad. ¿Ya? Y después tenemos emisión de gases. Pues algunos fertilizantes pueden contribuir la emisión de gases de efecto invernadero como el óxido nitroso, ¿ya? Lo cual es malo para la salud. Y tendríamos lo que es el monitoreo y evaluación, lo cual va a ser fundamental monitorear el estado de los cultivos y el suelo durante la temporada de crecimiento, ¿no? Para ajustar las prácticas de fertilización según sea necesario. No puede ser foliar o de forma edáfica, o sea, al suelo, o sea, ambas pueden, parte foliar como el suelo se puede monitorear. Entonces, la parte foliar se tiene que observar, ¿no? O tratar de buscar signos, ¿ya? Tenemos que observar signos de deficiencias o toxicidad de nutrientes en las hojas. Cuando decimos signos, son prácticamente es la, a ver, es la reacción o la misma presencia de los agroquímicos o el fertilizante, ¿ya? Entonces vamos a tener, ¿no? Esa toxicidad porque le llegó, podemos tener un puntito de color negruzco, puede ser de color blanco, de color anaranjado, dependiendo de qué fertilizante es lo que está causando esa fitotoxicidad, ¿no? Entonces, eh, podemos decir de que es una toxicidad de nutriente. O sea, que puede estar relacionada con un signo de enfermedades. Si podemos confundirnos. No vayamos a pensar de que eh, todas las plantas se enferman solamente por hongos, bacterias y virus. No, sino también se enferman, así es, se enferman por exceso de nutrientes. Así como nosotros, ¿no? Eh, comemos demasiada grasa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos produce? Colesterol. ¿Por qué? Pues eso no es porque nos hemos tomado veneno, porque hemos ingerido algún gas tóxico, no es por eso, es porque nos hemos alimentado mal. Lo mismo. O sea, cuando hay exceso de nutriente, la planta también va a tener, ¿no? Esos signos de deficiencias o toxicidad de nutrientes. Cuando le falta, va a tener deficiencias. Cuando está de más, va a tener toxicidad.
Entonces tenemos que trabajar de forma paralela a su requerimiento de la planta, del cultivo, ¿ya? Y también tenemos que evaluar, ¿no?, la respuesta de los cultivos a la fertilización y realizar ajustes basados en los resultados. Entonces, la aplicación adecuada de fertilizantes requiere una planificación cuidadosa y una comprensión profunda de las necesidades específicas del cultivo, ¿no? Entonces tenemos las características del suelo y los factores ambientales que tenemos que monitorear y evaluar para hacer la fertilización adecuada. Así es. Seguimos. Em, Tenemos métodos de aplicación de fertilizantes. Creo que ya hemos visto una parcita, una pequeña introducción, y aquí vamos a especificarlo mucho más, ¿ya? Que tenemos la aplicación al suelo, esparcimiento manual o mecánico, ¿ya? Esparcimiento manual o mecánico. Pues el fertilizante se puede aplicar de manera uniforme sobre la superficie del suelo utilizando equipos manuales, como esparzadoras de mano, o mecánicos, como esparzadoras de tractor. ¿Ya? Y tenemos ventajas y que es adecuado para grandes áreas y permite una aplicación rápida, ¿ya? Desventajas, pues puede ser difícil encontrar la precisión de la distribución y existe el riesgo de desperdiciar fertilizante si no se maneja correctamente, ¿ya? Y otro método de aplicación de fertilizante es la aplicación en bandas. ¿Y cómo es eso? Es donde el fertilizante, ¿no?, se aplica en líneas o bandas, o sea, cerca de las raíces de las plantas, generalmente durante la siembra o después de la germinación. Por ejemplo, en la papa, ¿no?, cuando sembramos papa en tubérculos, eh, ¿qué hacemos? Hacemos la aplicación en banda, ¿no? Entonces lo ponemos, ¿no?, en línea o en banda cerca a las raíces, o sea, cerca al tubérculo, ¿no? También se aplica en frutales, en bandas. Ya, así es. Las ventajas que tiene este método, pues mejora la eficiencia del uso de fertilizante al dirigirlo directamente donde las raíces lo que necesitan. Desventajas, ¿no? Requiere equipos especializados para la colocación, ¿no?, colocación precisa y puede ser más costoso que la aplicación al voleo. Así es. Entonces tenemos dos métodos, lo que es aplicación al suelo, dos métodos y a ver, veamos, ya, dos formas de aplicar al suelo, de forma manual o de banda, ya. Tendríamos otro método, lo que es aplicación foliar. ¿Cómo es eso? Pues se aplica ya de forma rociado, nebulización, como por nebulización. Entonces, el fertilizante eh, se tiene que diluir en agua y aplicar directamente a las hojas de las plantas. A esto se determina como aplicación foliar. Foliar son las hojas, toda la parte área biomasa de la planta, ¿no? Las hojas, tallo, raíz, todo. O sea, mejor dicho, de cuello para arriba, eso es área foliar, ¿no? Del cuello de la planta, o sea, las raíces no, sino del cuello, ahí todo arriba es área foliar. Ahí se aplica, ¿no? Así es. Y las ventajas. Ventajas de aplicar de forma foliar es que permite una absorción rápida de nutrientes por las hojas, puede ser útil para corregir deficiencias rápidamente. Desventajas, pues la cantidad de nutrientes que pueden absorber las hojas es limitada, ¿no? Por lo que no es adecuado para aplicaciones de grandes cantidades de nutrientes. Así es. Seguimos. Tenemos la fertirrigación. ¿Ya? La fertirrigación es un método de incorporación al sistema de riego, o sea, los fertilizantes que vamos a aplicarlo por mediante sistema de riego. ¿Ya? Entonces, los fertilizantes líquidos o solubles, ¿ya? Se mezcla en agua, ¿no? Y se va
prácticamente se va a aplicar al suelo a través del sistema de riego, ¿ya? Así es. Ventajas. Proporciona una distribución uniforme de nutrientes en todo el área de riego y permite ajustes precisos según las necesidades de los cultivos. Desventajas. Pues requiere equipos y sistemas de riego adecuados y bien mantenidos, y además los fertilizantes deben ser compatibles con el sistema de riego. ¿Ya? Así es. Ya seguimos. Y tenemos la aplicación subsuperficial. ¿Ya? Aplicación subsuperficial, donde se va a hacer inyección o coloración, ¿no? Ya colocación a profunda. ¿Y cómo es eso? Donde los fertilizantes se aplican en forma líquida o granular, o no sólida, a una profundidad determinada debajo de la superficie del suelo. ¿Y, cómo? ¿Y cuál es la ventaja? Pues se protege los nutrientes de la evaporación o lo que es la lixiviación o lo que es la volatilización. De esta manera, pues se optimiza la absorción por parte de las raíces. Y es bastante utilizado en frutales. Desventajas. Pues se requiere equipos especializados y puede ser más costoso de implementar y mantener. Así es. Y tenemos otro método que es la aplicación en cobertura. ¿Ya? Aplicación en cobertura. Eh, Ahí tenemos entonces la aplicación en cobertura o cubierta, donde el fertilizante se aplica sobre la superficie del suelo y se incorpora mediante labranza superficial o naturalmente por el movimiento del suelo. Y tenemos ventajas. Y puede mejorar la eficiencia del suelo de su uso de fertilizante, ¿no? Al reducir la exposición a la erosión y la volatilización. Ya, eso es la ventaja. ¿Y cuál es la desventaja? No puede requerir condiciones específicas de manejo de suelo y no es adecuado para todos los tipos de fertilizantes. Así es. Y finalmente tenemos consideraciones importantes, ¿ya? O sea, en los métodos de aplicación de fertilizantes, ¿qué cosas tenemos que saber? Primero, calibración de equipos. O sea, si vamos a aplicar con máquinas, aplicadores, entonces va a ser crucial calibrar los equipos de aplicación para asegurar una distribución uniforme y precisa de los fertilizantes. Ya eso sería punto número uno, calibración de equipos. Punto número dos, época de aplicación. Entonces, la época adecuada de aplicación depende del tipo de cultivo y las condiciones climáticas, ¿no? Para maximizar la absorción de nutrientes, ¿ya? O sea, en época, por decir, si hablamos de año, imagínense, eh, en vid, ¿no? En uva, lo podamos, ya lo podamos. Después de la poda, de una semana va a empezar a brotar hojitas. Y cuando estamos en ese estado fenológico, ¿será adecuado aplicar de forma foliar los fertilizantes? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene pocas hojas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo sería adecuado? Cuando ya tiene, ¿no? Hojas grandes, ¿no? Cuando está en formación de hojas, ahí sería bueno aplicar. Pero si aplicamos cuando ni hay ni hojas, de forma foliar no es adecuado, ¿no? Así es. Ya, muy bien. Y tenemos la seguridad y salud. Entonces, siempre se deben seguir las normativas de seguridad al manejar y aplicar fertilizantes para proteger la salud humana y ambiental. Entonces, cada método de aplicación tiene sus ventajas y desventajas. Y la elección del método adecuado dependerá, ¿no? De factores como el tipo de cultivo, las condiciones del suelo y las preferencias del agricultor en términos de costos y eficiencia. Así es. ¿Ya? Eso es. Muy bien.
Bueno, de esta manera estaríamos culminando con el curso de lo que es el manejo adecuado, ¿no? O manejo de fertilizantes. Muy bien, entonces las personas que van a solicitar la certificación, aquí tenemos en la parte de abajo, en informes de inscripción, es un número, ya ahí tenemos número de celular, de WhatsApp, que, ¿no? Donde pueden comunicarse el precio del certificado, ¿no? Y de repente, pues, lo cual les puede servir bastante para el trabajo, ¿no? Que han participado en un curso de lo que es el manejo de fertilizantes agrícolas. Ya, muchas gracias. Y si habría alguna pregunta respecto al tema, ya del manejo de los fertilizantes agrícolas, se abría adelante. Pueden activar su micrófono o también pueden dejarlo al chat. ¿Se habría alguna duda o pregunta? A ver, adelante. ¿Se habría algún comentario respecto al tema? Muy bien, al parecer creo que no tenemos, entonces vamos a darlo por finalizado el curso. Ya, muchas gracias a todos los participantes, ¿no? Y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Merly, y nos vemos en un próximo sistema educativo. Bendiciones.